¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió pues esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? El amo le respondió: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. La semilla de mostaza ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser la más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino y la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman al fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen al pecado a otros, y a todos los malvados los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Vamos a implorar al Espíritu Santo para que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos hemos pronunciado. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Nos encontramos en un pasaje muy interesante que nos invita a cada uno de nosotros a saber ser tolerantes, pero sobre todo a mantener la serenidad en nuestra vida. El texto del evangelista Mateo, siguiendo un comentario del biblista Fernando Armelini, nos muestra que es un judío rabino, el evangelista Mateo, 50 años después de la muerte de Jesús, que escribe para una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Es interesante porque esta comunidad 50 años después, pues ha venido un poco a menos. Ahí se ha radicado estos judíos convertidos al cristianismo, pues unos se han hecho muy radicales a tal grado que quieren pues seguir completamente los compromisos bautismales, y el que no esté siguiendo esos compromisos bautismales, pues lo van a echar fuera, ¿verdad?, de la comunidad cristiana. Y entonces el rabino, siendo un poco maduro y sobre todo ya anciano y sabio, pues trata de exhortar a este grupo radical, pues que también sean un poco más tolerantes ante la situación de los cristianos que se están convirtiendo, porque lo importante no es hacer el grupo más pequeño, sino hacerlo más grande. Por eso, ante esa situación, pues la parábola nos muestra cómo ir hacia la prosperidad aún en los momentos de gran adversidad. Y la prosperidad sería una pregunta de frente al mal, diríamos. Bueno,
ante la situación de que Jesús ha venido a instaurar el mundo, un mundo de justicia, de paz, de alegría, de amor, ¿por qué al final de cuentas en el mundo no es así? Seguimos en el mundo viejo, el mal sigue existiendo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios a través del mal? Y entonces, pues, ante esa situación, se empieza una explicación con la parábola del trigo y la cizaña sobre lo que es la maldad. ¿Por qué está el mal en el mundo? ¿Verdad? ¿Quién lo ha sembrado? ¿Por qué se ha puesto? Y entonces aquí podemos ver que se refleja a través de la cizaña. El mal, como la cizaña, se confunde en el mundo, pero no lo vemos hasta que ha crecido, hasta que ya lo tenemos dentro de nosotros. Y por lo tanto, se revela a través de las espigas que se han puesto. El mundo ciertamente ha sido sembrado como la semilla de trigo para hacer el bien. La vida de tal manera crece por hacer el bien, pero también con la vida, también en el campo de la vida crece la cizaña, es decir, la muerte. Y por lo tanto, pues en esa cizaña, en ese campo, pues no solamente se siembra una cizaña, se siembran muchas cizañas, porque el mal también tiene muchas caras y hay muchas manifestaciones de la maldad. El trigo es amor, pero la maldad, al final de cuentas, a través de la cizaña, es algo que nos hace daño, es algo amargo. La cizaña tenía un cierto hongo, era una semilla negra de trigo que producía e intoxicaba a la gente. A veces se utilizaba como un veneno para matar. Por lo tanto, el mal aparece siempre de inmediato y al principio puede ser algo bueno, hermoso, bonito, pues hasta deseable, pero después se convierte en algo tóxico. Y al final de cuentas, el enemigo, que siempre el mal, aparece cuando estamos dormidos, como los trabajadores cuando duermen, siembran esa cizaña. Y esa cizaña también, ese adormecimiento tiene algo interesante porque es cuando nuestra conciencia está dormida. Cuando nos preguntamos ante las cosas, bueno, ¿y qué tiene que hacer esto malo? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Lo voy a hacer? Y al final de cuentas, ante esa situación, nos vamos dando cuenta que con el tiempo la gente que nos había advertido tenía razón, pero estábamos adormecidos, buscando, como dice San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Las personas que van de pecado mortal en pecado mortal buscan placeres aparentes y después se dan cuenta que han perdido las oportunidades de su vida. Ante esta situación nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde viene el mal? ¿Por qué nos suceden cosas malas? Pues el mal no es que lo haya sembrado Dios, lo sembró un enemigo. El mal, al final de cuentas, viene de una criatura, no de un creador. El creador para nada proporciona el mal. Sin embargo, el mal nos hace ver que en esta fragilidad, en esta realidad, el mal tiene un límite, porque al final de cuentas, quien lo siembra es una persona que está limitada, ¿verdad? Es una persona que al ser limitada es porque es creada y por lo tanto Dios está por encima del mal, que es el que lo ha sembrado. Sin embargo, nosotros como los trabajadores, al ver el mal, podemos desesperarnos rápidamente y podemos ir como el texto dice, ¿verdad? El trabajador que va con el amo, oye, ¿quieres que arranquemos de inmediatamente este mal? Y aquí hay que ser sabios, como lo es el amo. Dice, no, vamos a dejar que crezcan juntos. Si es buena semilla, dejamos que crezca. Porque al final de cuentas, ante la adversidad, la semilla buena va a seguir brotando. De otra manera, al arrancar el mal, también arrancaremos el trigo, arrancaremos la semilla y esto no será bueno para el campo. Es así que no es tanto convivir con nuestras limitaciones, sino con nuestras áreas de oportunidad en nuestra vida. Nosotros a través de nuestras áreas de oportunidades tenemos la fuerza de la voluntad para prevalecer, para prosperar, ¿verdad? Y sobre todo, pues no dejarnos guiar por las cosas malas como la cizaña, que en ocasiones se muestra a través del orgullo, la ira, la soberbia, la vanagloria y sobre todo también en las decisiones de los que buscan llevar al libertinaje o bien aquellos apegos a los bienes materiales que podemos tener, cuando ponemos siempre la esperanza en cosas creadas que tienen un límite, que son frágiles como todos nosotros y que al final de cuentas tienen un tiempo finito. Un detalle que podemos ver es que ante la cizaña nosotros podemos deshumanizarnos, no podemos comunicarnos y este es el problema que tenemos a través de en el enemigo. El enemigo quiere que no vivas la realidad humana, que va por encima del mal. Una cosa importante es que, bueno, ¿y qué hay que hacer de frente al mal?
¿A qué nos invita este texto de frente al mal? ¿Cómo nos podemos motivar para poder nosotros crecer a pesar de las cosas malas que nos vengan en la vida? Pues la propuesta es primeramente hacer pacientes, ¿verdad? Y la paciencia está a través de cultivar en nuestros pensamientos cosas que van más allá de lo que tienen nuestros propios límites. Por lo tanto, ese ir más allá es no detener el crecimiento, siempre ir en búsqueda del crecer, el crecer más. A pesar de las adversidades, no debemos dejar de crecer. Y por eso, pues la semilla de trigo tiene que crecer aún a través de la adversidad, siendo que la adversidad puede ser que fortalezca más la semilla y puede que ser que haga esa semilla, al ser más fortalecida, pueda ser todavía más fuerte de lo que era antes. Por algo también la vida y Dios permite que venga el mal, para que el bien dentro de nosotros todavía pueda ser más fuerte, más grande y con mayor extensión. Sin embargo, el mal también puede estar en nuestro entorno a través de nuestras familias. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos fueran solamente trigo y que en su vida de los hijos solamente fueran trigo? Y no, también hay la cizaña y también hay que aprender a convivir con ella. Como dicen algunos sabios, ¿verdad? A los hijos también hay que educarlos con un poco de hambre y con un poco de frío. Hay que también saber aprovechar las adversidades para poderse ver los recursos y las cosas y el espíritu que todos traemos dentro. Es así que hay que aceptar que en el mundo, incluso en esa cizaña, también la traemos nosotros, como también tenemos el trigo. Como en el mundo hay luz y hay oscuridad, pero todas las cosas son buenas. Y por lo tanto, en la iglesia también hay gente buena y hay gente mala, hay gente santa y hay gente pecadora. El chiste es saber reconocer el mundo y aceptarlo como es, pero siempre buscando y apuntando a la realidad positiva, ya que en cada persona, además de trigo, y hay cizaña, pero lo importante no es que haya trigo y la cizaña, lo importante es lo que sucede en la cosecha. La cosecha es la parte más hermosa de la vida. Es en el cual la cizaña, al final de cuentas, es apartada, pero la gente, y se queda arrancada, pero la gente se queda con el trigo. Y por lo tanto es el trigo lo que permanece. Las cosas buenas, las experiencias buenas, los acontecimientos que podemos y las relaciones que podemos tener con otras personas, cuando son buenas, esas siempre permanecerán. Las situaciones donde hemos tenido disgustos, enojos, adversidades, al final de cuentas solamente quedarán como algo del pasado. Lo importante es siempre generar cosas positivas y cosas buenas en nuestra vida, porque lo más hermoso ante esto es saber que dentro de nosotros hay algo bueno y ese algo bueno es la presencia de Dios en nosotros a través del reino de su Hijo. Después el mismo evangelista nos muestra la parábola de la semilla de mostaza, donde a veces nosotros quisiéramos ser como las comunidades judías, pues ser como los cedros altísimos, sembrados en un monte, a través de éxitos, ser vanagloriados y reconocidos. Sin embargo, nos muestra Jesús a través de este texto que la vida no es así. La vida, para poder llegar a una realidad mejor, hay que empezar desde las pequeñas cosas, que es como una semilla de mostaza, siéndola más pequeña, es con el tiempo escondidos, pero trabajando y desarrollando y sobre todo fortalecidos, empezar a construir una nueva sociedad, como lo pasa a través de la antítesis que de la semilla se convierte en arbusto y de especialmente de ese arbusto se convierte en un lugar donde hay muchas ramas y donde los pájaros anidan en esas ramas. ¿Qué quiere decir? Lo importante para construir un futuro mejor y una sociedad nueva a futuro es teniendo paciencia, sabiendo esconderse en la riqueza de nuestra propia humanidad, en la riqueza de nuestros pensamientos, en la riqueza de nuestro cuerpo, en la riqueza de nuestro espíritu, nosotros poniendo la parte divina a través del bautismo que está en nosotros, confiando en ella y dejándola fluir, es como nosotros podemos empezar a construir una mejor realidad, sociedad, familia, ¿verdad? Casa en nuestro entorno, pero con paciencia, no desesperándolo, no querer ver resultados de inmediato, sino también dejando que los resultados Dios los vaya haciendo a largo plazo. Y en esto consiste la tarea del hombre. ¿Cómo puede vencer el hombre la maldad? ¿Cómo puede vencer el hombre su propio deseo de crecer a futuro? Pues simplemente sabiendo esperar. Y sabiendo esperar, partiendo pues de prácticamente el saber al esperar, no dejar de trabajar, es decir, mezclarse con el mundo y proponer y impactar en el mundo poco a poco. Por eso la parábola que sigue de la mujer
que mezcla un kilo de harina, un kilo de levadura en 2 kilos de levadura en 50 kilos de harina, es decir, hay que pensar de lo poco, pero también mezclarse en lo grande. Porque al momento en la cual la mujer pues pensaba mezclar esas 2 kilos de levadura con los 50 kilos de harina, era para hacer 150 panes, es decir, para desarrollar un banquete. Y es que nuestra vida nos muestra que siempre ante la serenidad, pero también la acción, porque no es nada más permanecer serenos o tolerantes ni pacientes, hay que también ser activos, podemos llevar nosotros al otro bien. Es interesante cómo Jesús, a través de esas parábolas de proponer, los que lo siguen todavía buscan saber un poco más de esa palabra. Y es que la palabra de Dios es tan importante y tan fuerte que como una medicina espiritual puede tener un impacto no solamente en tu mente y en tus acciones, sino en el espíritu que va llevando el camino de ellas. Por eso cuando el judío, en este caso Mateo, a los judíos les muestra y les escribe esto, es porque tiene que haber un impacto, y ese impacto lo muestra ya a través del relato de Jesús en la casa con los discípulos de algunas imágenes apocalípticas, como eran 7 personajes que van desarrollando la escala a través de esa realidad, que es el sembrador, el campo, la buena semilla, la cizaña, el enemigo, la cosecha y los segadores, viendo que la humanidad, pues al final de cuentas tiene que encarnarse en el Evangelio a pesar y en los nuevos valores, a pesar de los malvados y las situaciones que pueden perjudicarla, incluso por alguien que es externo como el demonio, pero lo importante es que al distinguirse, al ver desarrollar estos personajes, la gente puede distinguir entre el reino de Dios Hijo y el reino de Dios Padre, que son muy distintos, porque en el reino de Dios Hijo el maligno habita, la cizaña está, pero en el reino de Dios Hijo, en el reino de Dios Padre es el granero, es decir, donde ya no hay cizaña y donde todo es felicidad. Nosotros nos encontramos en el reino del Hijo, y es en el cual está la semilla, está la semilla y está la cizaña, pero donde al final de cuentas tenemos que apuntar a una parte interesante, y con esto va concluyendo las imágenes, y es hacer como los ángeles. Los ángeles son todos aquellos mediadores de la salvación de Dios que gracias a la palabra de Dios destruyen el mal. Es la palabra tan fuerte, tan grande en tu conciencia, en tu corazón, en la realidad y en el fundamento y en la fuerza de tu espíritu, que puede destruir cualquier adversidad y sobre todo cualquier maldad que alguien te pueda hacer, y que te permita no solamente quitarte la maldad, sino construir un mejor reino, un mejor futuro, un mejor mundo, un mejor bien para ti, para tu familia, para los seres queridos, para tu entorno. Por lo tanto, la misión de los ángeles es desaparecer todo lo que haya malo, y por lo tanto están encargados de, al desaparecer lo malo, pues impedir a las personas que no se acercan a Dios, impedir, ¿verdad? Que la maldad no siga en las personas que se acercan a Dios, anunciando sobre todo su palabra y quitando toda la iniquidad, y sobre todo construir una hermosa humanidad, un mundo nuevo donde la humanidad tenga un proyecto. Y aquí es otra parte de la figura apocalíptica con la que puede terminar ya el texto del evangelista, y es la cuestión del horno encendido. Muchos lo vemos como un lugar no deseable, siendo que el horno en el fuego representa el espíritu, y el espíritu es ese amor tan grande de Dios en el cual somos purificados. Por lo tanto, al pasar por el horno significa que somos quemados de toda la cizaña que ha tenido nuestra vida, toda la cizaña que se ha manifestado a través de nuestra existencia, en personas, en experiencias, en acontecimientos, en sentimientos que traigamos, y que nos purifica para llegar a lo que es una realidad nueva, un mundo nuevo donde los cristianos tenemos que ser más unidos, y esa unidad está en esa tolerancia. Por lo tanto, el construir en la vida es una parte muy importante, y sobre todo a través de la paciencia. En este texto, sabiendo reconocer la maldad, pero no enfocándose en ella, sino en buscando las cosas positivas, pues se puede hacer algo muy padre. Yo me quedaría con una frase: siempre en el mundo hay que ver siempre el cómo sí y no el cómo no de las cosas. Siempre hay que apuntar a ver a través de la fuerza del Espíritu cómo sí podemos lograr algo que nos proponemos, que deseamos, que necesitamos ante la situación y la invitación que Dios nos hace en cada día de nuestra vida.
y no como la cizaña, el cómo no, deteniendo las cosas, entristeciéndolas, poniéndolas en dudas o a veces sintiéndonos culpables de ella. Siempre hay que apuntar hacia lo positivo y eso es lo que nos muestra precisamente el texto del Evangelio. El texto del Evangelio siempre nos muestra llevar al hombre a la belleza, a la contemplación de nuestra propia riqueza, de nuestra propia fuerza, pero también a llevar al hombre a ver esa parte sensible y sobre todo divina que cada uno de nosotros tenemos gracias a la salvación. Porque hay que proteger ese territorio tan bonito, esa tierra prometida que Dios ha puesto a través de nuestro bautismo. Que Dios los bendiga y que sobre todo esta semana apuntemos siempre al bien sabiendo tolerar el mal, que al cabo lo importante es que creciendo juntos nuestro bien va a ser más fuerte. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.